Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta siguiente edición, bueno, más bien del ciclo de encuentros que estamos teniendo, La vida como mensaje. Es un gusto que podamos encontrarnos nuevamente después de 2 meses. Desde el 2021 hemos estado haciendo este ciclo de encuentros y este es el segundo año que nos convoca. Les agradecemos por estar presente y bueno, también a los que nos están acompañando nos van a sintonizar también en la transmisión en vivo. Este conversatorio va a ser particularmente diferente porque así como el tema nos convoca, también debería ser el conversatorio. Comunicación integral en tiempos digitales. La pandemia nos hizo entrar en una nueva dinámica de conversación, de relacionarnos, de aprender. Y qué mejor manera que tomar eso a nuestro favor, pero también repensarnos y replantearnos cómo debería ser esta comunicación en tiempos donde todo está mediado por ceros y unos. eh, Así que bueno, les agradecemos como equipo de SETI, yo estoy del equipo de Ediciones Kairos, por estar ahora con nosotros. Y la invitación a que puedan participar, que se puedan sentir invitados también a formar parte de esto. Les presento ahora a Esteban, quien va a ser quien va a presidir en esta ocasión y que va a ser una dinámica diferente. Creo que va a ser la primera vez que dentro de este ciclo de encuentros lo vamos a hacer de esta manera. Así que, Esteban, venimos a aprender, a conversar, a dialogar. Te cedo la palabra. Muchas gracias, un gusto y es un gran honor para mí poder formar parte de esta serie de conversatorios. Como Andrea mencionó, mi nombre es Esteban Amestegui. He estudiado comunicación social en la Universidad Católica de mi ciudad, en Cochabamba, Bolivia, y realicé mi tesis sobre el imaginario del cine boliviano en la crítica cinematográfica durante la era digital. Entonces, ya desde la universidad mi obsesión por lo digital estaba muy presente y después continué mi formación en social media y en marketing digital. Y hoy por hoy trabajo en Langham Predicación como el asistente del director para América Latina y también tengo un rol como asistente comunicacional en la oficina más general y también colaboro con SETI como el Community Manager. Entonces, si alguien alguna vez responde sus mensajes en la comunidad de SETI, es muy probable que sea yo. Em, y bueno, como les decía, este es un tema que me causa mucha fascinación, que ha sido un eje transversal en mi carrera, en mis investigaciones y también en lo que hago profesionalmente. Y, y para mí ha sido un gran honor poder colaborar en el libro de Raíces Evangelio Integral y en la sección de Vivir la vida como mensaje. Y como también comentaba Andrea, una de las preocupaciones que tenemos es de practicar lo que estamos predicando. Y
Algo que es muy común hoy en día en los webinars es que solo el ponente, solo el organizador habla cuando todos nosotros tenemos un montón de experiencias y un montón de conocimientos que pueden sumarse a la mesa y aprender de manera conjunta, ¿no? Así que una de las cosas que me encantaría consultar con ustedes a modos de abrir la conversación es la siguiente pregunta. ¿Alguna vez, no sé si tú recuerdas, alguna vez en que formaste parte de una interacción en la que te sentiste escuchado, apreciado y parte de la comunidad? Pueden ver la pregunta en pantalla. Yo les animo a que no sean tímidos. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. Así que con toda la confianza del mundo, abran sus micrófonos y queremos escuchar sus experiencias y si tienen algún recuerdo vinculado a esto. Cedo la palabra a quien quiera participar. Bueno, quizás para mí lo más cercano es en mi familia, donde hay eh, convivencia física, ¿no? Y en la comunidad de la iglesia. Eh, También convivencia física. Eh, no me presto a lo digital, entonces no me siento ni escuchada, ni apreciada, ni parte de la comunidad, porque todavía no aprendí a hacerlo o porque no sé qué razón. No, muchas gracias. Y es verdad, en lo presencial es muchísimo más fácil sentirnos parte. Elisa, una consulta. No sé si nos puedes contar alguna experiencia en específico de presencial en la que te hayas sentido de esa manera. Bueno, en el contexto de la iglesia local, en el intercambio de ideas, ¿no? Y de llegar a una conclusión para algo, en el contexto de la familia, en un momento de dificultad o de dolor por algo, de sentir la compañía de la familia, el apoyo. Muchísimas gracias, Elisa. Y bueno, ambas experiencias son bastante familiares, ¿no? Tanto el núcleo familiar, pero también la iglesia. Tenemos ese llamado de ser así, ¿no? Veo la mano levantada de Flavio. Flavio, nos gustaría escuchar tu historia. Hola a todos, buenas tardes, mucho gusto. Saludos desde Guatemala. Sí, yo creo que muy similar al ejemplo que Elisa menciona, pues el tema de familia definitivamente pues es uno de los ámbitos donde podemos sentirnos escuchados, aceptados. Pienso que de alguna manera que pues inició siendo presencial, pero luego por el tema de pandemia se volvió virtual hasta cierto punto, es mi discipulado también, ¿verdad? Tanto en la comunidad en la que yo recibo discipulado con mi liderazgo, el que tengo a cargo, como con mis líderes directamente. Pienso que de alguna manera, pues la virtualidad nos ayuda a mantener ese vínculo, que no se rompiera a pesar del distanciamiento, y pues esos son los dos ámbitos que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Flavio, y me alegra mucho saber que en medio de todo lo que hemos vivido de la pandemia, te hayas podido sentir así con tu iglesia. Yo creo que es un privilegio y realmente para muchos ha sido muy difícil llevar los cultos en línea, pero cuán más difícil para muchos ha sido continuar el discipulado. Así que me alegro mucho por vos. Veo también la mano levantada de Pablo Turner. ¿Cómo está? Buenas. Me Ah, encantaría escuchar su experiencia. Muchas gracias, Esteban, y muy buenas tardes, noches con todos acá desde Lima, Perú. Sí, me hace recordar, justo ese martes tuve dos experiencias.
con 2 grupos virtuales. El primero era un grupo de conexión con líderes dentro de la agencia misionera con la que estoy, con 4 líderes más, líderes jóvenes, y nos vamos a empezar a reunir cada 2 meses, justamente para lo que dice acá, interactuar, escucharnos, apreciarnos, orar el uno por el otro, pulirnos, ¿no? Y fue muy lindo, y lo vamos a hacer, como digo, cada 2 meses. Después en la tarde fui parte de un grupo que ya estoy formando parte por más de un año. Hace unos años participé de un programa que se llama Arrow, de formación de líderes. Y hay un grupo de 6 de nosotros que nos reunimos cada mes por 2 horas. Y igualmente para justamente hacer estas cosas. Y como estamos en diferentes países, diferentes lugares, sí, obviamente lo estamos haciendo virtual, sería mucho más lindo hacerlo presencial, ¿no? Pero sí, son comunidades que decimos, son comunidades seguras, pero no cómodas, ¿no? Y es muy lindo formar parte. Gracias. Muchas gracias por compartir. A veces la mayoría de la gente no puede decir que una vez al mes han sentido eso, y me alegra mucho escuchar que en el mismo día ha tenido la misma experiencia o el mismo sentir en 2 ocasiones distintas. Y me llama mucho la atención las cosas en común que el discipulado ha sido clave para sentir eso, ¿no? A veces muchas iglesias se han limitado a la presentación del culto en línea, pero no han dado seguimiento a esas relaciones de uno a uno por medio de los grupos pequeños y los grupos de conexión. Así que me alegra escuchar mucho esas anécdotas. Y ahora les tengo otra pregunta, y igual los animo a todos a que participen, a que abren su micrófono. Esta pregunta dice así: ¿recuerdas alguna vez en que formaste parte de una interacción? Perdón, estoy repitiendo la anterior. ¿Recuerdas alguna interacción en la que sentiste que la persona que hablaba contigo solo le importaba hacerte cambiar de opinión? Me imagino que más personas tienen experiencias vinculadas a esto. No sé quién se anima a hablar primero. Tuve interacción esta semana, bueno, la semana pasada, que no puedo entrar en mucho detalle por una cuestión de que se volvió una situación delicada, de relaciones diplomáticas, voy a decirlo de esa manera. Pero es bien interesante cómo a veces ese ruido comunicacional puede convertirse también en ofensa hacia una persona o hasta denigración de la persona. A veces no solo es por apuntar que la otra persona está equivocada o quererle hacer cambiar de opinión, sino que la estrategia que se utiliza es con ofensas o capaz no con insultos agresivos, sino bien pasivo-agresivos y que son situaciones que incomodan un montón, y que uno no siempre sabe cómo reaccionar porque no estás acostumbrado a que te pasen esas situaciones. Nada, que quizá lo que concluyo, como para cerrar esta, extenderme mucho más, es como la deficiencia que noto que tenemos como seres humanos a veces de la empatía o hasta la sensibilidad para transmitir las ideas, el cuidado de la otra persona, tomar en cuenta a la otra persona, es importante el momento de la comunicación. Eso podría.
Si describieras esa interacción con una palabra, ¿qué palabra sería? Avasallante. Sí, eso. Mm, Fue avasallante. mm. Muchas gracias, Andrea. Y apreciamos igual la valentía de compartir una experiencia así. A veces también es frustrante, ¿no? Es como, no, la otra persona no tiene la intención de ceder tampoco, ¿no? Ni de dialogar, sino avasallar, como dices. Mm. ¿Alguien más tiene una experiencia de este estilo? Oh, César, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y todas y todos. Quizás es una variación de esto, pero bueno, trabajo con educación teológica y en distintas ocasiones o ponencias he escuchado a un profesor o una profesora iniciar su exposición con una pregunta, como si fuera para saber la opinión de las personas, pero en realidad la pregunta era más o menos, adivina lo que estoy pensando. Y cuando el grupo no contestaba precisamente lo que la persona quería que respondiéramos, ahí, no, pero piensa por otro lado, piensa por otro. Entonces, no sé si me hago entender, pero a veces hay ocasiones en que parece que invitamos la opinión de las personas, pero en realidad estamos buscando algo como adivina lo que estoy pensando. Y cuando alguien toca en el aspecto que el profesor o la profesora imaginaba, ahí sí, esto es la respuesta correcta. Pero he participado de situaciones frustrantes así en que no querían escuchar una opinión, pero escuchar un refuerzo de lo que pensaba. Wow, muchas gracias, César. La verdad, creo que ese es el desafío a la hora de hacer preguntas abiertas, es hacer preguntas verdaderamente abiertas, porque a veces solo lo usamos como un señuelo para luego hablar de lo que queremos, ¿no? Mm. Sí, es muy complicado. Es algo con lo que todavía ahora no sé cómo llevarlo de la mejor manera. Karencita, veo que tu mano también está levantada. Hola, quizás como un complemento a lo que César compartió en el mundo académico, yo creo mucho en que el trabajo colaborativo es un elemento importante para el aprendizaje y es también parte de lo que promuevo a nivel didáctico, pero también cuando yo soy estudiante y tengo que trabajar con otros compañeros, con otras 4 o 5 mentes pensantes de manera distinta, es también complicado porque recién hace unos meses quizás tuve la experiencia de, como parte de un trabajo colaborativo, de una situación un poco frustrante en cuanto a la comunicación y el diálogo. A veces tenemos que diferir, no por el hecho de no estoy de acuerdo contigo solo porque no me caes bien o tu idea no me cae bien. Es el hecho de diferir con un argumento. Entonces, pasó que con esta persona estábamos acordando ciertos elementos para el trabajo colaborativo y al tener que diferir en algo, se tomó como, se pudo ver interpretado como el otro lado, te encanta llevar la contraria, ¿no? Esa es una expresión. Entonces, cuando yo le dije, no, o sea, no es eso, te estoy expresando un punto de vista. Y la forma en que tú reaccionas a tu punto de vista me está generando incomodidad porque se vuelve una agresión. Fui directa en decirle, esto me está pasando, ¿no? Me está pasando esta situación porque por el mismo respeto que te tengo como compañero, y también admiración, tengo que expresarte que la forma en cómo tú reaccionas a una idea diversa o divergente es una respuesta agresiva.
y te lo estoy comunicando tranquila, tratando de ser asertiva, como una especie de semáforo, ¿verdad? Decirte, porque sos mi amigo y porque te respeto, te digo, hey, esta situación se está pasando de semáforo amarillo a rojo. Y fue bien difícil porque esta persona se cerró y dijo, sí, o sea, me dijo, sí, 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 pero por el hecho de no seguir hablando sobre el tema, como para callarme, y está bien si algo, o sea, no es la intención de generar discusión ni rivalidad, simplemente le digo, no, es importante hablarlo para que no genere resentimiento en un futuro y sobre todo en en una experiencia de trabajo colaborativo, ¿verdad? Que es bien importante en el aprendizaje. Entonces, gracias a Dios, eso se pudo solucionar, pero es el tipo de respuesta y sobre todo, y no es que yo sea, no me considero feminista como tal, pero es el tipo de respuesta en el compañero, en el que generalmente he visto, porque dicen, las mujeres, o sea, la expresión que ocupó, trabajar con mujeres implica crear tensión, ¿sí? Como que las mujeres entre sí rivalizan. Y fue, ese comentario de alguna manera fue agresivo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, la cuestión es esa. Entonces genera frustración, genera tristeza a cierto punto, porque, y sobre todo cansancio, porque a partir de esa experiencia ya te puedo decir, ya no quiero tener tantas experiencias de trabajo colaborativo si me va a generar ese tipo de tensión. Muchas gracias, Karen. Y algo que ya veo como ciertos patrones que van surgiendo, por ejemplo, es normalmente las personas que tienen este tipo de comunicación violenta pueden ser pasivos agresivos, que con insultos indirectos, que son bastante ofensivos y todavía te tratan como tonto, ¿no? Como que no te vas a dar cuenta, o pueden ser agresivos violentamente, avasalladores, como hemos escuchado, o pueden ser comunicación con segundas intenciones, ¿no? Te hago esta pregunta, pero quiero que me des la respuesta correcta para luego yo influenciarte, persuadirte o manipularte, ¿no? Y vemos eso en este tipo de comunicación. Les agradezco mucho por compartir sus historias y quería mostrarles dos modelos de comunicación que son bastante conocidos y que a la vez pueden tener unas grandes diferencias. Y bueno, en el capítulo del libro desarrollamos un poco esto, ¿no? Un modelo es la comunicación vertical. Acá está muy, pero muy simplificado. Hay modelos mucho más complejos, pero en la esencia podemos ver cómo todo surge del emisor, ¿no? El emisor tiene algo que quiere lograr, tiene una intención de por medio, elabora el mensaje para hacerle llegar al receptor. Normalmente estos modelos de comunicación se miden de si fue bueno, si fue malo, en función a si se cumplió los resultados esperados del emisor. Hay un comunicólogo muy destacado en Bolivia, Luis Ramiro Beltrán, que propone una comunicología de la liberación, una propuesta en los últimos 50 años, bastante reciente, y la crítica que él hace a este modelo de comunicación es que estas definiciones y modelos tradicionales entienden a la comunicación como un suceso estático de una sola dirección, como vemos acá, de una sola dirección. Después el receptor se vuelve emisor y responde, digamos, o sea, no tiene muchas vueltas y estos modelos no entienden la comunicación como un proceso dinámico bidireccional. Y dentro de eso también continúa y dice que en el área más académica
El énfasis de los estudios está en la influencia y persuasión. Estos modelos promueven la alienación y opresión de los débiles en vez de su libertad. Prácticamente todo lo contrario que nosotros buscamos como cristianos, ¿no? Que más bien buscamos la liberación de la opresión. En cambio acá se promueve la alienación. Y este comunicólogo elaboró esta propuesta, que es la comunicación horizontal. Y en un marco de derechos, necesidades y recursos de comunicación, la gente intercambia símbolos con múltiples finalidades, no solo la persuasión, y no es que hay emisor-receptor, sino comunicadores interactuando con otros comunicadores, y todo se hace a partir del acceso, del diálogo y de la participación. Como pueden ver, es un modelo muy distinto a este. Reconozco el modelo vertical que está acá, es bastante simplificado. Pero las mayores diferencias están hacia la dirección de la comunicación. Este modelo es bidireccional. Y la definición que este comunicólogo tiene de la comunicación es que es un proceso de interacción social democrático que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Entonces, si el otro buscaba más bien oprimir y alienar, este más bien busca empoderar y busca promover la participación de ambos actores. Y dentro de eso, quizás podríamos desarrollar un poco más, es que con este tipo de modelo comunicacional, a veces el emisor tiene una posición de poder y se lo ve al receptor no como un igual, sino como a un inferior que se busca persuadir, o se ve como una ficha de ajedrez. Hay un lindo artículo que lo podemos compartir más adelante con todas las personas que se han inscrito, que básicamente dice que las personas que están en posiciones de poder dejan con el tiempo sus vínculos neuronales se modifican y empiezan a ver a las personas a las cuales deberían servir ya no como iguales, sino como a fichas de ajedrez, sino como agentes que pueden manipular para permanecer en una situación de poder. Y como decíamos, eso es bastante opresivo, y en cambio este modelo es más bien bastante empoderador. Y dentro de eso también quisiera decir que el modelo de comunicación horizontal no es una propuesta que surge en el área de las ciencias sociales, sino este comunicólogo, Luis Ramiro Beltrán, un gran creyente católico, que básicamente encontró este modelo en la forma en que Jesús se comunicaba con la comunidad de ese entonces. Pues nosotros sabemos que Jesús comunicó los principios del reino a través del servicio y de la convivencia. Sabemos que a Jesús lo criticaban por reunirse con los publicanos y con los pecadores y por compartir mesa con ellos, ¿no? Y sabemos igual que Jesús no solo compartía mesa con ellos, con sus discípulos, sino que también hacía actos de servicio con ellos, algo tan revolucionario como el lavado de los pies que hace a los discípulos. Y también mantuvo un diálogo con quienes la cultura rechazaba. Si los judíos rechazaban a los samaritanos, él tiene una conversación no solo con una mujer samaritana, no solo con un samaritano, sino con una mujer. En el Talmud había una oración que los judíos leían en ese entonces y repetían constantemente: gracias a Dios que no soy extranjero, que no soy ignorante y que no soy mujer. Imagínense ese nivel de machismo, y qué contracultural es Jesús, que
se atreve a hablar con mujeres de otra etnicidad, y también Jesús denunciaba y discutía constantemente con los líderes espirituales de ese entonces, y en especial por atar cargas al pueblo que ni ellos mismos estaban dispuestos a cargar. Y por último, podemos marcar que Jesús no solo enseñó las bienaventuranzas de manera oral, sino que Él las encarnó. Y lo más destacable de todo es que Jesús, siendo el Hijo de Dios y pudiendo entablar una relación extremadamente vertical con el resto, Él decidió hacerse siervo de los demás y sufrir la muerte más humillante de su tiempo para glorificar al Padre. Y nosotros, como seguidores de Cristo, no se puede esperar menos de nosotros. Y si Él, siendo Dios mismo, se atrevió a tanto, cuánto más nosotros debemos imitarlo. Y ahora, como también hablábamos, hay muchos desafíos en nuestro tiempo en la era digital. Uno de los riesgos que tiene nuestra era es el efecto que tiene nuestra capacidad de concentración. El año 2000 decían que el tiempo en que una persona puede concentrarse en algo nuevo era de 12 segundos. Si en esos 12 segundos la persona no se enganchaba, cerraba el libro, cerraba la revista y pasaba a algo más. El 2005, nuestra capacidad de concentración se redujo a 8 segundos. Un pez dorado tiene una capacidad de concentración de 9 segundos. Ya el 2015, nuestra capacidad de concentración era menor que la del pez dorado. Imagínense ahora que tenemos videos verticales de menos de 30 segundos en formato vertical en el celular, y que podemos acceder en cualquier momento. Antes, el ver la televisión hasta era un evento social. Mi abuelo me contaba que había una persona en su aldea que tenía un televisor, y que en las noches, cuando daba el noticiero, se reunía toda la comunidad en la casa para poder ver el noticiero o el programa o el partido. Hoy en día todos tenemos una mini televisión en el bolsillo, que no solo funciona cuando nosotros lo prendemos, sino que cada momento nos lanza notificaciones para que los revisemos. Coloco un niño en la diapositiva porque me pregunto, ¿cuál es el efecto que va a tener TikTok, que va a tener Reels, que va a tener YouTube Shorts en las mentes del futuro, ¿no? Y no solo es eso, los desafíos que tenemos, sino hoy en día las redes sociales funcionan con algoritmos que crean burbujas alienantes. ¿Qué quiere decir eso? Los algoritmos, su interés es que pases el mayor tiempo posible en la aplicación, porque si ellos tienen tu atención, van a poder cobrar de anuncios, van a poder cobrar de asociaciones con otras empresas, y van a poder venderte mejor los productos que tienen en su catálogo. Entonces, la forma que ellos tienen de cautivarte es mostrarte más de lo que te gusta. Ahora, eso puede sonar bastante lógico y bastante inocente, pero ¿qué sucede cuando empieza a funcionar con nuestras creencias religiosas, con nuestras creencias políticas, con nuestras ideologías? Normalmente lo que ha sucedido en los últimos años y se ha intensificado en la pandemia es que muchas personas se han vuelto más extremas en lo que creían, y muchos creadores de contenido presentan al que piensa diferente como un enemigo, y estas burbujas alienantes están haciendo cada vez más difícil que haya diálogo. Cada quien se entrinchera o se mete en la trinchera ideológica a la que pertenece, y ve al otro como alguien a quien que hay que debatir, que hay que vencer argumentalmente, y ya no hay esa interacción más humana.
Y por último, pero no menos importante, McLuhan decía que el medio es el mensaje y hay un efecto neurológico cada vez que procesamos información. Y si antes con los libros lográbamos captar ideas complejas, el escritor hacía el esfuerzo de contraponer argumentos y de incluso analizar a las personas, a los argumentos del otro lado. Hoy en día el contenido que vemos en redes sociales es extremadamente corto. Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros ya no buscamos, ya no procesamos como la información como cuando leíamos libros, sino procesamos la información en formato fragmentado. Ya procesamos la información en clips, ya no en ideas, ya no en discursos, sino en clips. Y por eso es que están tan de moda los artículos que básicamente son listas de ideas. No desarrollan ninguna, simplemente son frases o son ideas pequeñas que nos mantienen distraídos por corto tiempo. Ahora, esto tiene un efecto obviamente en nuestro cerebro. Hay un libro llamado Shatter, lo que el Internet hizo en nuestros cerebros, donde el autor desarrolla estos argumentos con mucha mayor profundidad. Y básicamente para darles un ejemplo de que estas discusiones no son de ahora, eh, el filósofo Sócrates, en su tiempo, estaba en contra de los libros o de la escritura, porque él decía que las personas que ya no iban a internar su conocimiento, ya no iban a profundizarlo en su ser, sino iban a dejar el conocimiento en el libro, en el texto, y ya no iban a tener ese esfuerzo de internalizarlo, ¿no? Entonces, esta discusión siempre ha habido de que que el nuevo formato va a ser peor, que el nuevo formato nos va a perjudicar. Y miren, el libro obviamente es una de las mejores cosas que nos ha pasado como humanidad y hoy por hoy podemos leer las escrituras, las sagradas escrituras gracias a la imprenta, gracias al esfuerzo de siglos de transcripción, ¿no? Pero ya desde entonces había ese debate de que la nueva tecnología de información, ¿qué efectos va a tener? Y obviamente hoy en día ya decimos, ¿qué efectos va a tener el TikTok en nuestros niños y en las futuras generaciones? Pero vale la pena remarcarlo, ¿no? El Internet va a reduce nuestra capacidad de concentración, se producen las burbujas alienantes que hace que las personas sean más extremas con sus posturas y empezamos a procesar la información de manera más fragmentada. Así que tomando en cuenta este modelo tan revolucionario de la comunicación horizontal que lo hemos visto encarnado en la forma en que Jesús interactuaba en su tiempo, quizás podríamos usar esa reflexión, esa guía para pensar cómo podemos tener una comunicación horizontal en este entorno digital. Realmente es un desafío muy, muy grande que nos genera más preguntas que respuestas, pero vale la pena que lo conversemos y que dialoguemos y que participemos de esta conversación. Así que ya estuve hablando demasiado y quiero escucharlos a todos ustedes y quiero que todos tengan la posibilidad de participar. Así que nos vamos a dividir en grupos pequeños de 3 a 4 personas para conversar acerca de esta pregunta. ¿Cómo podemos tener una comunicación horizontal e integral en un entorno digital? Eh, Así que automáticamente nos vamos a dividir en grupos pequeños. Tori, cuando estés lista.
Creo que algo pasó que nos están sacando. Sí, faltaban algunos segundos. Ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus grupos pequeños? Súper. Ah, qué bien, qué bien. Me alegra mucho. Am, ¿Qué tal si comenzamos con el grupo de Elisa? Elisa, ¿nos puedes contar un poco de qué ideas surgieron en tu grupo pequeño? Bueno, la pregunta era cómo podemos hacer para que sea una comunicación integral y nuestra pregunta es, ¿puede ser integral una comunicación digital? Como que la pregunta en sí da por sentado que se puede y no estamos tan seguros que se puede, porque ya la integralidad implica lo físico, implica un montón de otras cosas que no se pueden dar en el ámbito digital. Entonces, aunque lo digital es algo muy útil y puede servir para la educación, para clases, para el seguimiento, el acompañamiento, no alcanza. Y quizás, aunque está bien y es necesario entrar en diálogo con las generaciones más jóvenes que están muy habituadas a la comunicación digital, es importante ese diálogo con nosotros, los que nos cuesta más, no necesariamente por ser algo nuevo y la tendencia mundial quiere decir que como presentes tenemos que comprarnos todo el paquete, sino que hay que tener una actitud reflexiva y crítica, ¿no? Y como dijo César, ¿cómo era la frase? Es útil, pero no es suficiente. Perfecto. Perdón, ¿lo puedes repetir? Es útil, pero no lo es todo. No, no es suficiente. Sí. Mm, mm, exacto. Muchas gracias, Elisa, y muy buen aporte y gracias por la pregunta de vuelta. Realmente tenemos que cuestionarnos, ¿realmente esto posible? Y, y como tú dices, puede ser un complemento, pero por ejemplo, una iglesia que todo lo haga de manera virtual y que no tenga encuentros presenciales y que no tengan ese espacio, yo en lo personal creo que sería muy difícil que sea completamente integral, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Nos da esa pregunta para conversar un montón. Am, Andrea, ¿nos puedes comentar un poco de lo que hablaron en tu grupo pequeño? Sí, con nuestro grupo tuvimos tres opiniones o tres conclusiones, llegamos a ellas. La primera, la integralidad de la comunicación en esta parte digital dependerá de la voluntad de las partes, como de la necesidad o el involucramiento que le ponga la persona para que sea integral o para que esté completa. Luego también decíamos que tiene que ver con personalidades, que hay personalidades que son mucho más fáciles de adecuarse o de serle más útil es las herramientas digitales. Y hay personalidades que no, más allá de la cuestión de edad, me parece, es una cuestión también de personas, de las diferencias, que hay gente que va a preferir de esta manera y les es más cómodo y está hermoso. Y hay personas que prefieren el contacto y está bien, y está hermoso también. Entonces, depende de las personas. Y lo último también, la última conclusión, es que el factor tiempo también es importante para evaluar, pensar, definir si existe una integralidad, como que el tiempo juega un papel relevante también. Eso, espero haberlo dicho bien, chiquis. Muchas gracias. Y sí, ¿no? Realmente el tiempo es otra de las dificultades. Por ejemplo, acá en Zoom, un minuto se siente como 5. Y un culto entero por Zoom es muy pesado. Y si no tenemos espacios de conversación, realmente para mí en lo personal, seguir al pastor por Zoom era
casi que imposible. Em, Tori, ¿qué otros facilitadores hemos tenido de grupos pequeños? Karen y tú. Ya, perfecto. Karen, te escuchamos. Sí, en nuestro grupo coincidimos mucho en que, o sea, si existe una experiencia de comunicación horizontal en presencial, vas a trasladar eso mismo a un entorno digital. Igual, o sea, y a lo inverso, si no tienes, lo vas a trasladar al entorno digital. O sea, de cualquier forma, la comunicación tanto horizontal o vertical la vas a trasladar en un entorno digital. Entonces, hablábamos también de que coincidimos mucho con el grupo anterior, de que es un aspecto actitudinal, de intenciones. Si la persona que está comunicando algo, se está comunicando con otras personas, está entrando en un diálogo, tiene una intencionalidad no tan, digamos, benévola, siempre va a generar un poco de conflicto. También tiene mucho que ver la comunicación como uso de poder, ¿sí? Porque puede servir un poder precisamente para construir o para destruir. Hablamos también de cómo en la comunicación existe esa barrera de jerarquía, que no solamente está dado por un rol o por un puesto específico, también tiene que ver con la edad y qué tanto sabes sobre algo. Está determinado por los saberes. Sí, es un poco ahí el tema jerárquico con rol, pero también con saberes. Otro elemento importante de los que hablábamos, que lastimosamente nuestros modelos de comunicación no difieren mucho de los entornos económicos y sociales que trabajamos en nuestras propias iglesias y familias, ¿verdad? Donde hay una autoridad hay que respetar. Y muchas veces eso puede ser como el ruido o la barrera en cuanto a generar una comunicación horizontal. No sé si se me queda algo más. En cuanto a la integralidad, básicamente tiene que ver con las relaciones, más que como algo como artefacto, como un componente, es la manera en que nosotros nos relacionamos con el otro o la otra. Muchas gracias, Karen. Me encantó el resumen que nos has dado, bien puntual de todo lo que han conversado. Y leemos un mensaje de Tori que dice: la comunicación horizontal se basa en relaciones y para construir relaciones se necesita voluntad, actitud, tiempo. Todo eso no es así nomás, ¿no? Como a veces se pinta en las redes sociales. Y les doy un breve resumen de lo que hemos conversado en el grupo pequeño en el que estaba. Estaba con Flavio y con Nidia, ambos de Guatemala. Y Flavio dijo algo muy interesante, es la capacidad del alcance que tiene el Internet. Y como nuestra intención es hacer discípulos en todas partes del mundo, puede tener un efecto positivo el Internet en ese sentido. En eso yo les comparto, mi cuñado trabajaba en un seminario teológico en Palestina y por medio del Internet lograban captar estudiantes en lugares en que el cristianismo está súper prohibido y el Internet era la única forma en que estas personas podían formar parte de una comunidad de fe, porque si alrededor suyo alguien se enteraba, los mataban. Y entonces me pareció interesante eso, ¿no? Y como Flavio nos hizo recuerdo de eso, de la capacidad que tiene esta herramienta, ¿no? No lo es todo, pero nos puede ser útil. Y ya comentando igual un poco sobre cómo podríamos aplicar esto, hablamos que tenemos que aprender a escuchar, no para responder, sino a escuchar para entender, ¿no? Y ahora que hay polémicas de todo y de nada y todo eso, muchas veces nuestra reacción inicial es: ok, yo no estoy de acuerdo de eso, por esto, en vez de tratar de entender a
a la otra persona. Así que ese era un cambio de actitud importante. Y otro es tener diseños de interacción que realmente busquen la participación de la otra persona, que no sean preguntas cerradas o preguntas abiertas que en el fondo son cerradas, como conversábamos al principio con el ejemplo de César, ¿no? Sino que realmente busquemos a escuchar a la otra persona. Algo importante que quería comentarles acerca del capítulo del libro, como han visto, este tema genera más preguntas que respuestas. Y estamos viviendo en un periodo histórico en que todo está cambiando demasiado rápido. Hace 200 años, quizás un poco menos, el avión era, las invenciones como los automóviles eran algo innovador. Hace 100 años la televisión era algo impensable. Recién en los años 50 para adelante hemos empezado a tener eso, y a partir del internet hasta ahora todo está demasiado acelerado, así que yo los invito a que lean el capítulo, si consiguen el libro, no buscando respuestas a este fenómeno histórico que estamos viviendo, sino como un lugar donde uno puede encontrar preguntas iniciales para esto, ¿no? Y si, si la comunicación horizontal es un desafío a nivel presencial, cuanto más es a nivel digital, ¿no? Pero tenemos que recordar que Jesús fue el primero en hacer una comunicación horizontal, participativa, que involucra a los demás, y cómo él, siendo el Hijo de Dios, se encarnó y entabló una relación horizontal con nosotros, sirviendo a los demás y sufriendo una muerte más humillante para glorificar al Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que asumir ese desafío como seguidores suyos? Y puede que muchas personas nos digan, lo tuyo es demasiado utópico, sin lo presencial es difícil, cuanto más en lo digital, mejor lo dejemos. Les comparto esta frase que me gusta mucho de Paulo Freire, que dice: aquello que es utópico no es lo inalcanzable, no es el idealismo, es un proceso dialéctico de denunciar y anunciar. Denunciar la estructura deshumanizante y anunciar la estructura humanizante. Entonces, compartimos completamente con Elisa. Hay muchas cosas de la comunicación digital que son deshumanizantes, pero por eso tenemos que ir al ejemplo de Jesús para repensar y ver cómo podemos cambiar esto, porque de otra manera las nuevas generaciones van a hablar un idioma completamente distinto al que nosotros estamos hablando, ¿no? Y como queremos alcanzarlas, tenemos que hacer este esfuerzo de reflexionar, de denunciar y de anunciar una estructura humanizante, una estructura de la comunidad del amor. Así que les agradezco a todos por conectarse el día de hoy, y bueno, más adelante supongo que les vamos a ir compartiendo la grabación, y les cedo la palabra a Elisa, Andrea, no sé si quieren decir algo. Quizás sería lindo que cualquiera quiera decir una idea, que nos quedan unos minutitos, una idea que le haya quedado de este encuentro. Muy breve. Ahí, Flavio. Adelante, Flavio. Gracias. Tal vez de mi parte es poder siempre poner la mirada en el mensaje y no perdernos en la forma de cómo llevarlo a cabo, en este caso el Internet. Que el mensaje sea siempre el enfoque.
Para mí sería el de modelar esto, ¿no? Los que nos toca posiciones de responsabilidad o círculos donde las personas nos miran o hasta quizás sin que queramos nos ponen en un pedestal, ¿no? Bajarnos de ese lugar y realmente modelar esa comunicación horizontal que escucha, que involucra, que aprecia. Y yo sé que hay una cuestión de huella de carbono, que aunque tuviéramos los fondos, quizás no querríamos contaminar más el planeta viajando, pero la verdad es que es otra cosa encontrarse, aunque sea cada 10 años físicamente, en un encuentro, en un clave, en algún lugar del continente, es otra cosa. Para mí es bueno saber que por lo menos con algunas de estas personas me puedo encontrar físicamente y completar, hacer más integral esta comunicación. Y con los que no están, bueno, quizá algún día podamos viajar y encontrarnos para tener una comunicación más integral, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando, contarles que nos queda un conversatorio más para finalizar el año con este ciclo de encuentros basado en raíces de un evangelio integral en el último capítulo que se titula La vida como mensaje. Así que nada, extenderles la invitación para que nos acompañen en noviembre y el tema que tendremos es retrospectivas para mirar al futuro, misión, arte y cultura. Siempre hablando sobre cómo tener una vida integral en los diferentes puntos, en los diferentes modos de vivir y todo lo que nos rodea. Así que es la invitación nuevamente a que nos acompañen en noviembre, que pronto lo publicaremos en nuestras redes y también en la de SETI, para que puedan ser parte y tener una conversación igual como la que acabamos de tener. Y darle uso a la tecnología y compartir el mensaje y buscar nuevas formas de encontrarnos. Me encanta que de Lima, Guatemala, El Salvador, Bolivia, de muchas partes nos estamos conectando y eso solo lo hace la tecnología. Entonces también ese encuentro es hermoso. Sigámoslo aprovechando. Así que Muchas gracias. nos estamos Gracias, encontrando. buenas noches. Bueno, Buenas noches, hasta la próxima. hasta la Gracias a próxima. todas y todos. Gracias, Esteban, por conducir la conversación. Muy buena. Muy bueno. Abrazos, buenas Muchas gracias. noches. Chao.